Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Explicábamos en nuestro estudio de ayer lunes la importancia que tiene la atención personal en la vida de una familia. Ese sentido de interés y de envolvimiento entre marido y mujer y con los hijos, que produce un sentimiento de seguridad de que el marido, la mujer o los hijos mismos están listos para proveer ayuda cuando es necesaria. Y mencionamos los roles bíblicos del marido: ser el líder del hogar, proveer para las necesidades de su familia, ser el protector del hogar y proveer la compañía que necesita toda familia. El cumplimiento de estos roles bíblicos por parte del esposo es algo muy importante, no solo para la estabilidad del hogar, sino también para que la esposa y los hijos se sientan especiales y únicos en la vida de este hombre que Dios ha puesto en ese hogar. Sobre el liderazgo del esposo leímos la porción allí en la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 5, que dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y leímos también Efesios capítulo 5, 23 y 24, donde dice: el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y de nuevo, la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el verso 3, a donde el apóstol Pablo escribe: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Y dijimos que uno de los roles primarios del hombre, según la Biblia, es el de dirigir, liderar a su familia. Y explicamos que bíblicamente liderar quiere decir influenciar. Un esposo basado bíblicamente debe influenciar a su familia. Él no es un dictador, no debe demandar obediencia, no debe imponerse a su esposa. El esposo cristiano debe influir la vida de su esposa y de su familia de acuerdo a la enseñanza bíblica. Debe dar el ejemplo con sus palabras y con sus acciones. Debe mostrar atributos que glorifican a Dios y edifican a su esposa y a su familia. El fruto de un buen esposo basado bíblicamente es el tener una esposa y una familia fuerte, confiada y espiritualmente madura. La segunda forma bíblica que vimos sobre cómo el esposo evidencia su interés por el bienestar de su familia es a través de la ejecución responsable del rol de proveedor. En la Biblia, el rol del marido comienza con la responsabilidad de ser el líder del hogar, pero incluye también la responsabilidad de proveer para su hogar. Un marido nunca influenciará la vida de su mujer si no cuida de ella. Él puede dar órdenes y como resultado ella pueda obedecerlas, pero si no se preocupa por las necesidades de su esposa, él nunca ganará acceso al corazón de ella. A menos que él provea para el bienestar físico y espiritual de su familia y de su esposa, él nunca tendrá acceso al corazón de su mujer ni al corazón de sus hijos. La Escritura es muy clara respecto a esto. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5, el verso 8, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Bastante drástica la información que nos da
la santa palabra de Dios. El tercer rol bíblico de un marido es la responsabilidad de proteger a los suyos. Dice Colosenses capítulo 13, verso 19, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Y la primera carta de Pedro capítulo 13, verso 7 define las responsabilidades de los esposos de esta manera: sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Dios no creó a los hombres para que se enseñoreen de las mujeres, ni creó a las mujeres para que simplemente dependan de los hombres. Él hizo a ambos para que se complementen mutuamente en la relación sagrada del matrimonio. Y llegamos al cuarto rol importante del esposo, que lo explicamos el día de ayer. Según la Biblia, es el rol de compañía. Efesios capítulo 5, versos 25 al 33, esta larga cita dice claramente esa responsabilidad. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, y por lo demás cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes las esposas honren a sus esposos. La relación entre un marido y su mujer está supuesta a ser, según la Biblia, una relación de amor, de respeto y de apoyo mutuo. Marido y mujer están supuestos a ayudarse el uno al otro, y este plan divino ocurre en el principio mismo de la Biblia, en la creación de Eva. Adán necesitaba una compañera, una ayuda idónea, pero ninguno de los animales satisfizo esa necesidad hasta que Dios creó a Eva, como lo dice Génesis 2, versos 20 al 24. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida, una ayuda idónea. Entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó del hombre. Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer o será llamada varona, porque fue sacada del hombre o del varón. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Esta palabra nos ayuda a comprender la clase de compañía mutua que Dios espera de las parejas. Dios creó a los hombres y a las mujeres con diferencias naturales, físicas y emocionales. En la pareja basada bíblicamente, generalmente a donde una persona es débil, la otra persona es fuerte. De esa manera un marido y su mujer pueden ayudarse mutuamente, satisfaciendo las necesidades de la otra persona a través de la intimidad física, la intimidad espiritual y la intimidad emocional. Primera de Corintios capítulo 7 versos 2 al 5 enseña sobre esto. Lo mejor para hombres y mujeres serían no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro.
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero después vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse, no poder dominar su instinto, nuestro instinto sexual. Cuando las necesidades de uno de los cónyuges, sea el marido o su mujer, se suplen apropiadamente a través del compañerismo saludable, los dos pueden ayudarse el uno al otro y pueden vivir una vida junta feliz. A través del compañerismo, un marido y su mujer trabajan como un equipo para comenzar y desarrollar una familia. El plan de Dios es que cada hogar opere bajo ciertos roles específicos, tanto del hombre como de la mujer, y que a través de ellos críen hijos saludables que honren a Dios con sus vidas y honren a sus padres. Efesios 6, del 1 al 3, da estas instrucciones a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Los hijos son bendecidos cuando su papá y su mamá trabajan al unísono, entrenándolos a honrar a Dios y a honrarles a ellos. Dice el verso 4, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. El compañerismo entre un hombre y una mujer es dirigida por la influencia del marido. La influencia del marido es capital al proveer y proteger a su familia, y lo hace prestando atención personal a su familia, interesándose en el bienestar de su esposa, interesándose en el bienestar de cada uno de sus hijos, listo para proveer ayuda cuando es necesaria, y lo hace con cariño, lo hace con gentileza, con amabilidad y con un amor delicado y dedicado hacia su esposa y su familia. Sin el rol bíblico de un esposo que cumple, es difícil que una persona sea un hombre consagrado y dedicado a la unidad familiar. El plan de Dios es la unidad de un hombre y de una mujer y de una mujer. La unidad familiar corre el riesgo de las dificultades ocasionadas por el pecado y la distorsión espiritual. Satanás quiere destruir a las familias, pero a través de Cristo y del entendimiento apropiado de los roles bíblicos, la familia es un lugar fuerte y seguro para crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios y en la bendición a cada uno de los miembros de la familia. El esposo bendiciendo a su esposa, ambos los padres bendiciendo a sus hijos, la esposa bendiciendo a su esposo, los hijos bendiciendo a su papá y a su mamá, y la mamá bendiciendo a sus hijos. Bueno, hacemos una pausa y entramos a dar unas recomendaciones ahora para las esposas. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Access for Less, donde pagas poco y recibes más. Llámanos hoy, 224-777-0840. ¿Sabía usted que las compañías de color verde gastan millones de dólares en publicidad y usted termina pagando? En Taxes for Less somos profesionales en atención al cliente. Tenemos preparadores de impuestos certificados por el IRS, listos para ayudarles con todas sus preguntas. Llámenos hoy, 224-777-0840. Tenemos un especial en esta temporada de solamente $25 por la forma 1040EZ. Taxes for Less, donde pagas poco y recibes más. Llámanos hoy, 224-777-0840. El especial de $25 por la forma 1040EZ aplica a una persona soltera con una W2 sin propiedad. ¿Has estado soñando con tener tu propio programa?
No sueñes más y hazlo realidad. Radiovisión te brinda la oportunidad de que comiences tu propio programa de radio para dar a conocer tu iglesia, tu ministerio o tu producción musical. Esta es tu oportunidad. Llámanos para informes al 773-481-2554. 773-481-2554. Radiovisión, haciendo realidad tu sueño. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Amada hermana, como una esposa cristiana, usted está calificada de una manera singular para suplir las necesidades de su marido. Y para que se cumpla en él el mandato de la santa palabra de Dios, es un mandato muy claro para nosotros los hombres, especialmente para nosotros los que estamos casados. Proverbios capítulo 5, versos 18 nos ordena a nosotros los hombres: alégrate con la mujer de tu juventud. En la santa palabra, Dios establece claramente las responsabilidades de una esposa. Y les leeré 4 pasajes bíblicos muy claros acerca del rol de una mujer en la relación matrimonial. Estos pasajes son Génesis capítulo 3, verso 16, Efesios capítulo 5, verso 22 al 24, Colosenses capítulo 3, verso 18 y la primera carta de Pedro capítulo 3, verso del 1 al 6. Por favor, preste atención a la lectura de la santa palabra de Dios. Dice Génesis 3:16, a la mujer le digo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y Efesios 5, 22 al 24, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y Colosenses 3:18, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 6, así también ustedes las esposas respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorado por Dios, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas si hacen el bien y viven libres de temor. Resumiendo esta enseñanza de estos pasajes bíblicos, usted, hermana, puede ver claramente que la santa palabra de Dios puntualiza la responsabilidad suya como una esposa cristiana, y esa responsabilidad es de honrar y respetar a su marido. Escucha a continuación una descripción de 7 de las necesidades básicas de un esposo. Le leo estas 7 recomendaciones que da un artículo que leí hace un tiempo atrás. En primer lugar, un hombre necesita una esposa que es fiel y que le apoya. Un hombre necesita una esposa que honra su liderazgo. Un hombre necesita una esposa que cuida su belleza interior y exterior. Un hombre necesita una esposa que solicita y no demanda. Un hombre necesita una esposa que comprende su necesidad de pasar tiempo a solas con Dios. Un hombre necesita una esposa agradecida. Un hombre necesita una esposa que es elogiada por los demás. Ya escuchó usted esas 7 necesidades que tiene su marido. Ahora veamos cómo usted
debe responder a esas necesidades. En primer lugar, conversemos un poco acerca de lo que implica para usted como esposa cristiana, la realidad que es un hombre necesita a una esposa que es fiel y que le apoya. Le ofreceré ahora unas 8 sugerencias. En primer lugar, usted debe ayudar a su esposo a que él haga realidad sus metas, en lugar de desinflarlo, en lugar de quitarle ese optimismo. Usted debe ayudar a su esposo a que haga realidad las metas que él tiene. En segundo lugar, sobre este asunto de las metas, usted debe darse cuenta y debe entender muy bien que las perspectivas de su esposo son diferentes a las perspectivas suyas, y en general las perspectivas de un hombre son diferentes a las de una mujer. El hombre está más interesado de los asuntos a largo plazo. La mujer es más minuciosa y más dedicada a los asuntos y los detalles más próximos. En tercer lugar, usted debe animar y debe alentar a su esposo en lugar de quitarle el optimismo. Usted debe creer en su esposo. Usted nunca debe intentar ser la cabeza del hogar, porque eso es antibíblico. Usted debe recordar que es la tarea de Dios. Es la tarea de Dios, insisto, la de convencer a su esposo de sus errores, y ese no es el rol suyo. Y usted debe buscar primeramente el consejo de su esposo. En toda situación debe buscar el consejo de su esposo antes de buscar el consejo de los demás. Y finalmente usted debe disfrutar el privilegio de tener esa intimidad física con su marido. Extendiéndonos un poco más acerca de la segunda necesidad que un hombre necesita a una mujer que respeta su liderazgo, mis sugerencias serían las siguientes para usted, querida hermana, aunque pueden haber muchos más. En primer lugar, usted debe recordar, señora, que la Escritura enseña que usted debe respetar a su marido. Usted debe respetar la autoridad que Dios le ha dado a su esposo. Usted debe demostrar aprecio y admiración por la espiritualidad de su esposo. Usted debe expresar la confianza que tiene en su marido, hacerle ver a él que usted confía en él. Usted debe ayudar a su esposo para que comprenda las necesidades suyas. A veces las mujeres están muy calladas y a veces los hombres son muy sordos, somos muy sordos, pero es importante que la esposa ayude a su esposo a comprender las necesidades que ella tiene. Usted debe comprender que el sometimiento suyo a su marido es un reflejo de la fe que usted tiene en Dios. Y finalmente, sobre este tema del liderazgo, esposa querida, nunca socave, nunca eche abajo, nunca destruye, nunca aminore el liderazgo de su marido. Enfoquémonos ahora sobre la necesidad que tiene un hombre de que su esposa cuide de su belleza interior y exterior. Aquí le entrego algunas recomendaciones. Usted debe aprender a tener un espíritu manso y humilde. Esa es belleza interior. Se recuerda lo que leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Para desarrollar un espíritu manso y humilde, usted debe, en primer lugar, debe comprender la diferencia que hay entre los derechos suyos, lo que usted espera de los demás, y las responsabilidades que usted tiene, lo que usted necesita hacer, y debe cederle a Dios sus derechos y sus expectativas, y debe cumplir sus responsabilidades con fidelidad y con diligencia. No importa lo que otros hagan o lo que otros dejen de hacer. Hacemos una pausa final antes de llegar al final del mensaje de hoy. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Querida hermana, le sugiero que en su hogar, probablemente usted ya lo conoce, y usted, querida amiga que nos escucha,
También, si tiene una Biblia, vaya al libro de Proverbios, capítulo 31, versos del 10 al 31. Es una porción muy larga y por eso no la leo, pero sobre este asunto de las responsabilidades, querida hermana, querida amiga, responda a esas responsabilidades con fidelidad y con diligencia. No importa lo que otros hagan, no importa lo que otras dejen de hacer. Tenga cuidado, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar de su propio hogar. Sobre esa belleza interior, usted, querida hermana, debe crecer en la semejanza de Cristo, para que de esa manera esa semejanza de Cristo le ayude a responder apropiadamente a las desilusiones y frustraciones que tiene en su vida matrimonial. Es importantísimo que usted lea la recomendación que da el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 18. Y es importantísimo que usted lo haga y todo lo que hagan, dice el verso 17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. El crecimiento a la semejanza de Cristo le va a ayudar a usted, mi hermana, a poder ser una persona contenta y una persona agradecida. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Filipenses, capítulo 4, hablando acerca de esto, dice la importancia de poder ser una persona agradecida. El apóstol Pablo da testimonio diciendo, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y haga suyo el lema de primera carta de Timoteo capítulo 6, el verso 6. La piedad es una gran ganancia cuando es acompañada de contentamiento. Así que con esto termino y continuaré en la próxima semana dando otras sugerencias acerca del rol suyo como mujer cristiana, como esposa cristiana, y remarcando el rol también que tiene su marido y el rol que tenemos cada uno de los hombres. Así que oremos al terminar en esta mañana. Amado Dios, ayúdanos a cumplir tu palabra, a hacer la realidad, y que si en esta tarde, en esta mañana alguien ha escuchado este mensaje y aún no te conoce, que pueda tener el deseo de conocer este gran camino de salvación y de conducta que se llama la fe cristiana. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. Transformando Mujeres te invita este sábado a las 12 del mediodía